La vasta cámara del consejo resonaba con un murmullo casi inaudible, el susurro de cientos de mentes concentradas, unidas por la disciplina de siglos. Columnas de obsidiana negra se alzaban hasta perderse en una cúpula luminosa donde símbolos sagrados giraban lentamente, invisibles para cualquier especie que no naciera bajo la gloria del trono. Era el corazón espiritual del Imperio Qatari, una civilización que había dominado 1000 sistemas estelares y que consideraba que toda luz, toda vida, debía servir al orden divino. En el centro, sobre una plataforma circular, se erguía el Consejo de Altos Prelados. 12 figuras envueltas en armaduras ceremoniales, pálidas, altos, sus rostros marcados por años de guerras y victorias. Sus ojos, de un tono marfil sin pupilas, observaban un holograma proyectado en el aire, una pequeña esfera azul, con océanos profundos y continentes fragmentados. El orador principal, prelado supremaquista Várquez, inclinó la cabeza y habló con una voz ritual, grave, casi solemne. Hermanos y hermanas del trono sagrado. Hemos encontrado otra especie. El silencio se apoderó del recinto. De cientos de mundos habían llegado rumores sobre civilizaciones menores, pero la mayoría eran simples manchas en el mapa, presas fáciles. Nada que requiriera atención del consejo. Pero esta esfera era distinta. Várquez continuó. Llaman a su mundo Tierra. Su especie se autodenomina humanos. Uno de los prelados inclinó ligeramente la cabeza. ¿Son dignos de preocupación? Várquez no respondió de inmediato. Hizo un gesto a un acólito, quien activó nuevos datos. Proyecciones mostraron naves primitivas, satélites simples, conflictos internos. Tecnológicamente rezagados, admitió Várquez. Apenas han salido de su mundo. Sus armas son limitadas. Sus motores ineficientes. Las sombras de los prelados se movieron, relajadas. Era lo que esperaban escuchar. Pero Várquez agregó, con un matiz diferente. Sin embargo, algo más ha surgido. Surgieron imágenes de regiones destruidas, ciudades reconstruidas en pocas décadas, explosiones que no parecían derrotarlos. Se mostraron estadísticas, su capacidad de producción, su rápida adaptación, su tendencia a la violencia organizada. Han sobrevivido a sí mismos, murmuró Várquez. Han sobrevivido a catástrofes. Ninguna especie inteligente que hayamos encontrado ha hostigado tanto su propio mundo, y ha prosperado. Los prelados no lo aceptaron con preocupación. Lo aceptaron con desdén. Son salvajes, dictaminó uno de los más ancianos. Útiles quizás, pero salvajes. Várquez levantó una mano. El Consejo Estratégico recomienda intervención limitada. Observación. Evaluación. Si son adecuados, los tomaremos como vasallos. Si no, su mundo será purificado. Silencio. La decisión parecía simple. El imperio había hecho esto 1000 veces. Pero antes de cerrar el asunto, Várquez añadió. Algo más, se rumora que destruyeron una flota exploradora menor. Una que cruzó su sistema por accidente. Ningún transmisor regresó. Risas bajas, incredulidad. ¿Nuestros navíos sagrados?, preguntó otro prelado, ¿destruidos por primitivos? Várquez no sonrió. Apenas inclinó la cabeza. Eso dicen los registros fragmentados. Aunque, bien puede ser un fallo técnico. El consejo decidió. El imperio no sentiría miedo. Todavía no. El imperio qatari llevaba 10.000 años expandiéndose. Su origen estaba perdido en leyendas y cantos rituales que hablaban de un dios ascendido, un guerrero que convirtió mundos rebeldes en cenizas para proteger a los suyos. Su sociedad, sin embargo, no era simple tiranía. Había belleza en ella. Los qatari eran altos, de piel gris clara, con líneas bioluminiscentes recorriendo sus extremidades. No formaban un enjambre ni compartían mente. Eran individuos,
Pero cada individuo era criado desde nacimiento con una convicción: servir al imperio era servir al universo. Su cultura estaba llena de templo, disciplina y poesía. Sus poemas eran himnos de guerra. Sus himnos eran plegarias estratégicas. La religión no era superstición, era doctrina militar. Habían codificado cada fase de combate como si fuera un rezo. Antes de atacar, los soldados entonaban versos. Donde cae la sombra, florece la victoria. Las madres enseñaban a los niños sobre batallas antiguas como quien enseña canciones de cuna. Bajo esa tradición, la guerra no era maldad. Era destino. Cada mundo conquistado era un acto de purificación. Cada enemigo derrotado era liberado de su ignorancia. Y aquellos que resistían eran recordados con respeto, pues el imperio no admiraba esclavos sumisos, admiraba adversarios dignos. Y los humanos, aparentemente, habían sobrevivido a sí mismos tanto tiempo que merecían, al menos, un vistazo. En los astilleros orbitales del sistema capital, una flota se preparaba. 4 naves de exploración armada, portadoras de sacerdotes de combate, navegantes, filósofos. Su misión era clara: observar, evaluar, juzgar. Entre ellos, se encontraba comandante Eliar Kesar, joven para los estándares qatari, pero con mente estratégica brillante. Había estudiado 3 siglos de historia militar. Sabía que ninguna especie primitiva había sido una amenaza real. Pero algo en los informes fragmentarios no lo dejaba tranquilo. Miró el holo del planeta azul. Son impredecibles, susurró. Eso los hace interesantes. Un sacerdote de guerra lo escuchó. Interesante no significa peligroso. Eliar respondió con un verso antiguo. La curiosidad es el primer signo de respeto. El sacerdote sonrió. Era un buen presagio. Antes de que la flota partiera, llegaron rumores. No desde el espacio profundo, sino desde los bordes del imperio, donde mercaderes interestelares hablaban con exageraciones. Son criaturas salvajes, decían. Pelean entre ellos con armas de fuego. Vuelan sin protección. Beben líquidos tóxicos para encontrar placer, afirmaban otros. Disparan proyectiles de metal con pólvora. Los miembros del consejo consideraron estas historias triviales, apenas entretenimiento. Pero entre la élite intelectual, surgió un fenómeno: curiosidad científica. El archivista Tares, un erudito, dedicó semanas a estudiar grabaciones interceptadas. Las imágenes eran caóticas: guerras terrestres, desfiles militares, música bulliciosa, celebraciones, funerales. Son apasionados, concluyó con fascinación. La palabra tenía peso. Los qatari admiraban el control, la pasión era algo raro, peligroso, pero poderoso. Y esta nueva especie parecía vivir con intensidad. Se autodestruyen, le informó un almirante. Tares negó suavemente. No. Sobreviven a su autodestrucción. Se reconstruyen. Se levantan. Usan lo que los mata para fortalecerse. Y entonces comenzó el susurro en los templos. ¿Y si, bajo la salvajería, hubiera algo más? Mientras, los pocos registros de la nave perdida despertaban debate. Un mapa parcial, un rastro de energía, señales cortadas a mitad de transmisión. Nadie quería admitirlo, pero había inquietud. Soledad interestelar, desconocimiento, esos eran enemigos que los qatari conocían bien. La flota expedicionaria llegó al borde del sistema solar sin anunciarse. Sus motores plegaron el espacio en un suave suspiro de luz. Los sensores captaron planetas, lunas, cinturones de asteroides. El sol brilló con una intensidad tranquila, indiferente. Eliar observó desde la sala de mando. Mucho silencio, comentó. Son primitivos, respondió el sacerdote. No perciben nuestra llegada. No sabían que los humanos no podían percibirlos porque no estaban buscando.
Porque su atención estaba enfocada en otras cosas, conflictos locales, avances científicos, sueños personales. La humanidad era dispersa, caótica, fragmentada. Y precisamente por eso, imposible de prever. La flota descendió hacia la órbita de la Tierra. Los sistemas de camuflaje ocultaron sus naves. Veían todo, pero nadie los veía. Registraron satélites con tecnología básica, emisiones de radio, redes digitales caóticas, imágenes de guerra y paz superpuestas. Un navegante preguntó, confundido: ¿por qué se pelean entre ellos? Eliar pensó un largo momento. Quizás porque aún no han encontrado un enemigo externo. El navegante replicó: ¿no es eso señal de debilidad? Eliar habló lentamente. ¿O de preparación? Nadie respondió. Desde la órbita, observaron un fenómeno extraño, seres humanos reunidos en estadios gigantes, celebrando algo llamado fútbol. Saltaban, gritaban, cantaban. Sus voces, millones de voces, vibraban en el aire. Eliar miró aquello, desconcertado. Gritan por un balón. No lo entiendo, dijo el sacerdote. Yo tampoco. Pero observen la sincronía, la coordinación, la emoción. De repente, comprendió algo. El día que unan esa energía para un propósito común, serán imparables. El sacerdote guardó silencio. Algo parecido al respeto, mínimo, germinó. La flota envió los primeros informes al Consejo. Conclusión preliminar. Los humanos no eran amenaza inmediata. Tecnología inferior. Civilización fragmentada. Los prelados se relajaron. Uno de ellos dijo: serán un recurso útil. Mano de obra abundante. Huesos fuertes. Voluntad rudimentaria. Barques estuvo de acuerdo. Enviaremos un mensajero para establecer dominación pacífica. Si aceptan servidumbre, los instruiremos. Si no, purificación orbital. Nada complicado. Hablaron de la Tierra como quien habla de un campo vacío, esperando dueño. Pero un anciano prelado, casi olvidado, levantó la voz. He visto mundos como este antes. No subestimemos a quienes han sobrevivido tanto tiempo sin maestros. Los demás lo ignoraron con cortesía. Barques pronunció la sentencia final. Los humanos son interesantes, pero insignificantes. Un solo navío bastará para su sometimiento inicial. Silencio ritual. Decisión tomada. La orden viajó a través de canales sagrados. Una sola nave partiría. No un ejército. No una flota. Una sola nave. Antes de partir, los sacerdotes realizaron rituales. Cantaron himnos al vacío. Afinaron las armas divinas. Era protocolo y tradición. Eliar se preparó también. Le inquietaba algo, un presentimiento vago. Miró las estrellas y recordó un antiguo proverbio. El enemigo menospreciado es el enemigo más peligroso. Pero no pudo expresarlo sin parecer débil. Y en el imperio, la debilidad era pecado. La nave seleccionada era una maravilla de ingeniería sagrada. La aniquiladora de sombras. Sus cañones podían partir lunas. Sus escudos habían resistido supernovas menores. Era símbolo de autoridad incontestable. La tripulación celebró la misión. Serían los primeros en interactuar con esta especie salvaje. Traerían gloria. El imperio los recordaría en canciones. Cuando la nave partió, un coro resonó en el vacío. Purificación. Dominación. Orden. Sus voces se confundieron con el rugido de los motores. No sintieron miedo. Nadie temía a una especie tan primitiva. No todavía. En la atmósfera superior, la nave se acercó. Sistemas encendidos. Armas apenas cargadas. Confianza absoluta.
Los humanos no notaron nada. Pero en un observatorio, en algún lugar del planeta, una mujer miró el cielo a través de un telescopio. Una astrónoma amateur, sin rango, sin poder, sin conocimiento del cosmos imperial. Vio un destello fugaz. Frunció el ceño. Eso no era un satélite, murmuró. Tampoco un meteorito. Nadie le creyó. Nadie se interesó. Y sin embargo, había sido la primera humana en verlos. Miró el cielo una última vez, preguntándose si el universo la estaba observando de regreso. La nave imperial aniquiladora de sombras descendió hasta una órbita baja, camuflada entre el brillo del día y la oscuridad de la noche. Su casco negro absorbía la radiación, invisible a los ojos humanos y a sus sensores primitivos. Durante horas, observó. Los humanos no hacían nada extraordinario. Se movían, trabajaban, dormían, comían. Naves metálicas ascendían y descendían desde aeropuertos con alas y motores de combustión, un sistema arcaico y casi infantil para quienes dominaban la curvatura del espacio. Un navegante qatarí comentó con ironía. Son criaturas encantadoras. Simples. Desordenadas. Pero, llenas de energía. El comandante Eliar observó en silencio. Eso último es lo único que me inquieta, respondió. La tripulación no entendía su preocupación. ¿Cómo una especie así podría ser peligrosa? Desde la órbita, monitoreaban transmisiones. Voces humanas cruzaban el vacío, llenas de idiomas, risas, gritos, cantos. La nave tradujo automáticamente muchas de ellas. Eran conversaciones de trabajo, discursos políticos, melodías de canciones pop. Y frases que no tenían sentido alguno para los qatarí. Nos vamos a las chelas después del turno. Leyó un oficial, confundido. ¿Chelas?, preguntó otro. ¿Algún ritual?, respondieron, sin importancia. Sin embargo, la intensidad emocional era evidente. Los humanos llenaban el vacío con ruido. Eliar se preguntó. ¿Hablan tanto para olvidar su soledad? Un sacerdote contestó con reverencia. Quizás hablan para no volverse locos. Eliar sonrió apenas. Una especulación interesante. Aún así, el reporte al consejo sería simple. No representan peligro. Todo estaba bajo control. Mientras tanto, en el imperio, los prelados celebraban el avance de la misión. Los acólitos entonaban cánticos en los templos, agradeciendo al trono por otra victoria inevitable. Los discursos eran solemnes. Los humanos aceptarán la luz del imperio, declaró Barques ante miles de soldados. Servirán y serán felices bajo nuestro orden. Los guerreros golpearon sus lanzas ceremoniales contra el suelo. Purificación. Dominación. Orden. Los jóvenes se ilusionaban con gloria. Las madres contaban historias a sus crías sobre la próxima conquista. No había odio en sus palabras. No había crueldad intencional. Era fe. Era destino. Era la certeza de que el universo necesitaba estructura y el imperio era quien la proveía. Barques, en privado, consultó con el viejo prelado que había mostrado cautela. «Estás inquieto», dijo Barques. El anciano asintió. Demasiado silencio en torno a los humanos. Demasiada historia de autodestrucción y renacimiento. Especies que pelean tanto contra sí mismas, a veces lo hacen porque están hechas para pelear. Barques consideró sus palabras. Tenemos una nave. Una sola. Si vemos algo preocupante, reforzaremos. El anciano respondió. A veces, una sola nave basta para desatar una guerra. Barques no respondió. La idea le parecía absurda. Pero en su mente, una semilla había sido plantada. En la órbita terrestre, algo cambió. La aniquiladora de sombras detectó una señal. Pequeña. Insignificante. Pero inesperada.
Era una transmisión humana. No era militar. No era científica. Era un llamado de auxilio. Un barco pesquero, perdido en una tormenta sobre un océano oscuro. Lluvia. Viento. Voces humanas gritando. Mayday, Mayday. Se hunde el casco. Los oficiales qatarí se quedaron inmóviles. ¿Se hablan así?, preguntó uno. Son mensajes de socorro, explicó el navegante. Silencio profundo. Los alienígenas tenían imperios, flotas, templos gigantescos. Podían domar estrellas. Pero no estaban preparados para escuchar la desesperación humana tan de cerca. Eliar habló lentamente. Una especie capaz de sentir miedo, y aún así enfrentarlo, no debe subestimarse. El sacerdote de combate se cruzó de brazos. Son débiles. Necesitan ayuda de otros para sobrevivir. Eliar negó. No. Se ayudan entre ellos. Esa es su fuerza. La nave no intervino. No tenían órdenes. Solo observaron cómo el barco humano luchaba contra olas gigantescas. Vieron cómo una segunda embarcación acudía a su rescate. Humanos arriesgando la vida, por desconocidos. Los qatarí quedaron perplejos. No tiene lógica, murmuró un oficial. Tiene honor, respondió Eliar. La palabra resonó como un presagio. Mientras la nave observaba silenciosamente, algo ocurrió. Un satélite militar humano detectó un objeto no identificado, una sombra en la órbita. Era apenas un eco. Un destello. Un reflejo tenue. En una base terrestre, un técnico joven lo vio en su monitor. Eso no es basura espacial, dijo. Su supervisor se rió. ¿Algún error del software? Reboot. El joven obedeció, pero algo dentro de él no quedó tranquilo. Esa noche, volvió a revisar los datos, fuera de turno. Aumentó contraste, hizo cálculos. Y vio un patrón. Una sombra que se movía con intención. Él fue el segundo humano en ver a la nave. Lo anotó en un informe. Nadie le hizo caso. Pero la nota quedó registrada. Y la historia recordaría ese detalle. En la nave, el ambiente comenzaba a cargarse. Los qatarí admiraban el océano. Lo consideraban sagrado. En su mitología, el mar era símbolo de prueba divina. Y los humanos vivían junto a él. Luchaban contra él. Lo desafiaban con barcos frágiles. Un navegante observó. Ellos desafían a su Dios todos los días. Eliar lo corrigió. No creo que tengan Dios. El navegante frunció el ceño. Entonces, ¿por qué luchan? Eliar respondió con una frase que recordaría por el resto de su larga vida. Porque no necesitan un Dios para justificarse. Los oficiales se inquietaron. Era una idea peligrosamente subversiva para su cultura. Los sacerdotes de combate tomaron el control de los análisis. Querían comprender a los humanos desde su propia óptica. Examinaron guerras anteriores. Batallas. Estrategias. Registros históricos. Y quedaron perturbados. La humanidad no era meramente violenta. Era creativa en su violencia. Improvisaban. Adaptaban. Convertían derrota en victoria. Uno de los sacerdotes murmuró. No planean guerras, las inventan. Revisaron documentales sobre conflictos humanos, desembarcos, emboscadas, estrategias de guerrilla. Descubrieron que los humanos podían derrotar enemigos superiores con astucia, dolor y sacrificio. Se arriesgan demasiado, observó un oficial. No tienen sentido del límite. Eliar respondió. Para ellos, el límite es la muerte. Y aún así, la desafían. El sacerdote añadió con voz baja. Tal vez por eso no temen a nada. Eliar replicó. Solo a perder lo que aman.
Ese pensamiento dejó una huella. Día tras día, la nave observó a los humanos. Algo cambió en la tripulación. Los sacerdotes dejaron de hablar con arrogancia. Los oficiales comenzaron a estudiar más seriamente. Los navegantes se quedaron despiertos durante largos turnos, fascinados con la complejidad caótica de la humanidad. Pero ningún informe enviado al Consejo reflejaba ese temor sutil. Solo decían: la especie es interesante, no peligrosa. Mentira por omisión. Mientras tanto, en el Consejo, Várquez se preparaba para anunciar la fase 2. El establecimiento de dominación directa. Algo más ocurrió. En los bordes del imperio, una flota entera se perdió sin explicación. Registro final, una señal partida en dos. Los prelados lo ignoraron, atribuyéndolo a piratas o fallas técnicas. Pero el anciano prelado, aquel que había advertido prudencia, empezó a conectarlo mentalmente con los humanos, aunque no había evidencia. Un enemigo desconocido aparece justo cuando aparece una nueva especie, reflexionó. El universo no siempre muestra coincidencias sin motivo. Sus colegas lo trataron con respeto y condescendencia. Pero su miedo crecía. La aniquiladora de sombras amplificó transmisiones humanas. Comenzaron a escuchar más de cerca. Una conversación de soldados en una base remota. Si algo llega de fuera, responderemos. Risas. ¿Y cómo sabrías que viene del espacio? No somos película. No importa. Si aparece, pelearemos. Seguridad absoluta. Sin conocimiento. Sin preparación. Pero con confianza. Los Qatari escucharon esas palabras una y otra vez. No provenientes de generales. Ni de sabios. Sino de soldados comunes. El sacerdote comentó. Hablan de guerra como si fuera inevitable. Eliar. Para ellos, la guerra es parte de existir. Silencio inquietante. Al final del día, algo sucedió. La nave percibió un pulso energético. No humano. No natural. Un eco de radiación extrañamente familiar. Los sensores lo rastrearon. Provenía de las profundidades del espacio. Dirección, hacia la Tierra. Eliar sintió un escalofrío. No somos los únicos observando este planeta. El sacerdote lo miró. ¿Quién más vendría, por ellos? La respuesta llegó con un susurro. Quizás, alguien que la humanidad ya enfrentó. Los oficiales se tensaron. La sombra en el espacio se acercaba. Y la aniquiladora de sombras no estaba preparada para compartir su presa. La aniquiladora de sombras fue la primera en detectarlo con claridad. Un objeto emergió desde el vacío profundo, cruzando la negrura del espacio como una lanza silenciosa. No respondía a señales. No emitía identificación. Su forma era irregular, asimétrica, como si estuviera construido para un propósito único, sobrevivir. Los sensores lo analizaron con urgencia. No es humano, informó el navegante, la voz temblando. No se parece a nada registrado. Eliar se inclinó hacia la pantalla. La firma energética del objeto era familiar. Demasiado familiar. Es, murmuró, la misma radiación que detectamos en los restos de la nave exploradora perdida. Los sacerdotes intercambiaron miradas. El anciano prelado, desde el consejo, había temido exactamente eso. Algo había destruido aquella flota anterior. Y se dirigía ahora hacia la Tierra. La conclusión, aunque silenciosa, fue inevitable. Los humanos no eran el único objetivo. La tripulación debatió. No podemos permitir que esa cosa llegue al planeta, insistió un oficial. Los humanos son salvajes, pero están bajo nuestra observación. Es nuestra responsabilidad. Responsabilidad, repitió el sacerdote en tono burlón. Como si fueran hijos extraviados. Eliar observó el planeta azul. Si el objeto es hostil,
los humanos serán masacrados. Ni siquiera sabrán que los golpeó. Pero otro pensamiento lo atormentaba. Los humanos no aceptarían protección. No se someterían sin luchar. Su fuerza no era tecnología. Era voluntad. Aún así, el protocolo imperial exigía acción. Nos acercaremos, ordenó Eliar. Escudos activos. Preparación de armas. Mientras la nave descendía, los murales religiosos del casco se iluminaron, como si la propia nave sintiera emoción. El enemigo desconocido se acercaba. Nadie estaba listo. La distancia se cerró. Motores rugiendo, escudos expandiéndose. La nave imperial era un leviatán negro. El objeto no lo era. Era pequeño. Demasiado pequeño para ser amenaza. Una estructura apenas más grande que un transporte humano. Los oficiales se confundieron. ¿Eso destruyó una flota?, preguntó uno, incrédulo. Eliar no respondió. Solo observó. Lo que vieron fue grotesco. No tenía diseño simétrico. Era maquinaria y metal soldados con brutalidad. Trozos de otras naves. Piezas arrancadas y pegadas, como si el objeto hubiera sido construido con restos de batallas anteriores. Era acero remendado. Era cicatriz. El navegante habló con voz quebrada. No, no es nave. ¿Entonces qué es?, preguntó el sacerdote. Es sobreviviente. Un sobreviviente convertido en arma. Un fragmento de un todo mayor. Un recuerdo de guerra. La nave giró lentamente, como si buscara algo. Y los sensores Qatari recibieron un pulso. Un mensaje. Un eco profundo. Eliar lo tradujo con esfuerzo. Era una palabra. Una sola. Humanos. Eliar ordenó. Prepárense. Quizás no nos detectará. Pero el objeto giró. La vio. Lo supo. Y aceleró. No con motores convencionales. No con gracia. Sino con desesperación. Como un animal herido que ataca a quien se acerca demasiado. El sacerdote gritó. Escudos al máximo. La aniquiladora de sombras vibró mientras campos energéticos se encendían en capas. La tripulación recitó versos de combate, preparando sus almas para el choque. El objeto impactó. Un golpe seco. No penetró escudos. Pero dejó marca. Una grieta. Solo una grieta. Pero suficiente. Eliar sintió escalofríos. Eso no es simple nave. Es testigo. Es advertencia. Los oficiales exigieron destruirlo. Los sacerdotes exigieron purificarlo. Eliar dudó. Y ese instante de duda fue fatal. Justo cuando los cañones se alinearon, una transmisión cruzó los canales humanos. No destinada a la nave imperial. Solo una comunicación civil. Pero llena de emoción. Una voz humana, vibrante, asustada, furiosa. Atención. Objeto desconocido entrando al espacio aéreo. Tenemos lectura en radar. Repito, tenemos lectura. El navegante se quedó pálido. Nos han detectado. Imposible, insistió el oficial. Nuestro camuflaje es perfecto. Eliar habló en voz baja. Perfecto, para mentes previsibles. No para humanos. En la Tierra, se activaron protocolos. No diplomáticos. No científicos. Militares. Naves humanas despegaban, torpes, ruidosas, pero decididas. Jets armados, bombarderos, radares girando. Los soldados recibieron órdenes ambiguas. Objeto desconocido. No hostil aún. Mantener distancia. Pero surgió otra instrucción. Si es amenaza, los detenemos. Los Qatari quedaron helados.
Se preparan para la guerra, susurró el sacerdote. Eliar negó. Se preparan para sobrevivir. Los humanos no sabían contra qué. No sabían cómo. Pero se alistaban. No porque tuvieran esperanza de victoria, sino porque así estaban hechos. La aniquiladora de sombras abrió canales de comunicación para intentar una advertencia. Pero antes de transmitir nada, el objeto alienígena atacó de nuevo. Con una explosión. No de energía. De fragmentación. Miles de agujas metálicas salieron disparadas como enjambre. Los escudos se encendieron. Brillaron. Luego parpadearon. Luego, cedieron. Gritos. Oraciones. Eliar gritó. Fuego. Los cañones respondieron con relámpagos de luz. Impacto. El objeto explotó en silencio. Pero parte de él, rota, ardiente, cayó hacia la atmósfera terrestre. Un fragmento de muerte. El fragmento cruzó la atmósfera como un meteorito. Encendido. Brillante. Visto por millones. En ciudades. En pueblos. En mares. Un piloto humano lo vio desde su cabina. Objeto descendiendo. Repito, objeto descendiendo. La pieza impactó en el océano. Olas gigantes. Silencio. Luego, explosión submarina. Los sensores humanos se volvieron locos. Los satélites registraron un hongo de vapor. Pánico. Noticias. Alarmas. Y entre los escombros, algo emergió lentamente. No muerto. No vivo. Una cosa. Una máquina. Un enemigo. Los Qataris supieron la verdad. Alguien había intentado destruir la Tierra antes. Y la humanidad había sobrevivido. El Consejo recibió transmisiones fragmentadas. Explosiones. Combate. Gritos. Y una frase final de Eliar. No eran primitivos. Eran probados. Fueron probados en fuego. Y sobrevivieron. No están solos. No lo estuvieron jamás. Los prelados se quedaron en silencio. El anciano habló. Hemos enviado solo una nave. Una sola. Barques respondió. Eso era suficiente, antes de saber lo que enfrentan. El anciano replicó. Tal vez ahora ya no sea suficiente. En la Tierra, los humanos no comprendían lo que ocurría. Pero actuaban. Barcos militares cercaron el área del impacto. Científicos analizaban fragmentos. Los gobiernos discutían en secreto. Y un general humano pronunció una frase sencilla. No sabemos qué es, pero vendrá más. Prepárense. Sin pánico. Sin quejas. Solo preparación. Los Qatari observaron. Y temieron. La aniquiladora de sombras se acercó para intentar recolectar los restos. Pero algo emergió del océano. Una estructura gigantesca. No alienígena. No Qatari. Humana. Acorazado. Portaaviones. Oscuro, bruñido, herido por tormentas. Con un nombre pintado en su casco. NV Aurora. Eliar no lo comprendió. ¿Qué es eso? Un navegante respondió. Es, nave de guerra. Humana. Eliar lo miró fijamente. Ellos van a la guerra, con océanos. El sacerdote murmuró. Eso es locura. Eliar corrigió. Eso es fe. Los humanos no sabían contra quién peleaban aún. Pero peleaban. Por instinto. Por necesidad. Por la simple voluntad de no morir arrodillados. Los aviones despegaron del portaaviones. Sus motores rugieron. No tenían tecnología contra una supernave orbital. Pero tampoco tenían miedo.
La nave imperial intentó retirarse para evitar malentendidos. Pero un radar terrestre captó su movimiento. Un comandante humano gritó. Objetivo confirmado. Fuego antiaéreo. Misiles ascendieron. Furiosos. Eliar gritó. No. Estamos aquí para ayudar. Pero nadie escuchaba. Los misiles impactaron el escudo imperial. Nada ocurrió. Cero daño. Pero los Qatari temblaron. Porque no era daño lo que preocupaba. Era determinación. Los humanos dispararon aunque no tenían posibilidad de victoria. Porque así eran. La comprensión cayó sobre Eliar como un rayo. Ellos no luchan para ganar. Luchan para no rendirse. Silencio absoluto. Los sacerdotes, los oficiales, los navegantes. Todos lo entendieron. Una especie capaz de luchar sin esperanza. Era imposible de conquistar. Una especie capaz de reconstruirse después de cada derrota. Era imposible de exterminar. Una especie capaz de enfrentar el universo con furia y amor. Era imposible de controlar. El sacerdote se acercó a Eliar. ¿Qué hacemos? Eliar respondió. Nos retiramos. Y enviamos advertencia. ¿Qué advertencia? Eliar murmuró, mirando el planeta azul. Ellos no pertenecen a nadie. Ni siquiera a nosotros. Cualquier imperio que intente dominarlos, será destruido. No importa cuántas naves envíen. No importa cuánta tecnología tengan. La humanidad no gana guerras. La sobrevive. Un rumor recorrió la nave. Era miedo. No miedo a los humanos. Miedo a lo que significaría intentar dominarlos. Antes de retirarse, Eliar envió una transmisión al Consejo. Clara. Directa. Sin ornamentos. No invadan la Tierra. Si lo hacen, perderán. No por su tecnología. No por sus armas. Sino por su tenacidad. No se arrodillan. No se rinden. Si sienten que su hogar está amenazado, lucharán hasta el último aliento y llevarán consigo al enemigo. Y lo harán con orgullo. Agregó una última frase. Ellos no son débiles. Son humanos. El mensaje se envió. Y la nave se alejó de la órbita. Los humanos siguieron disparando. Pero no alcanzaron nada. La nave imperial partió. No en victoria. No en derrota. En respeto. La aniquiladora de sombras se alejó del planeta azul, envuelta en un silencio solemne. La tripulación observaba la esfera luminosa contra el negro del vacío. Atrás quedaba el estruendo de motores humanos, el fuego antiaéreo, los destellos de guerra primitiva pero apasionada. Ahora, solo había espacio. Y reflexión. Eliar se sentó en su puesto de mando. Los sacerdotes ya no entonaban himnos de dominación. Los navegantes no hablaban de gloria. Había una pesadez en el aire, un reconocimiento silencioso. No los conquistaremos, dijo, casi para sí mismo. Uno de los oficiales preguntó. ¿Por qué podrían derrotarnos? Eliar negó con lentitud. Porque no tendríamos derecho a intentarlo. Palabras impensables dentro del imperio. Los sacerdotes miraron a Eliar con alarma, pero nadie lo contradijo. Ellos también habían visto la furia humana. La compasión humana. La voluntad inexplicable de protegerse unos a otros, incluso sin saber de dónde venía el peligro. Humanos, susurró un navegante. Son extraños. Y, sin embargo, nadie a bordo podía evitar sentir respeto. Mientras la nave abandonaba la órbita, detectaron señales humanas. Músicas. Risas. Noticias caóticas. Vida cotidiana reanudándose. Ni siquiera sabían cuán cerca habían estado del abismo. Esa era la esencia de su fuerza. Ignoraban el terror,
y aún así sobrevivían. En el Consejo Imperial, el mensaje de Eliar fue recibido con incredulidad. La transmisión repetida resonó en la cámara de obsidiana. El prelado supremaquista Barques lo escuchó con el rostro inmóvil, pero su corazón ardía con furia. ¿Retirarse?, preguntó, con voz helada. El anciano prelado, aquel que siempre había advertido prudencia, habló. No es retirada. Es sabiduría. Sabiduría es dominación, replicó Barques. Dominación sin necesidad, respondió el anciano, es arrogancia. Y la arrogancia destruye imperios. Silencio. Las palabras fueron blasfemia. Y verdad. Los otros prelados debatieron. Algunos querían enviar una flota. Otros, estudiar. Nadie tenía certeza. La transmisión de Eliar, medida, sincera, sin adornos, había perforado la confianza del imperio. Finalmente, Barques habló. Deben recordar que somos el orden del universo. Si esa especie representa amenaza futura, la destruiremos. Si la atacas, advirtió el anciano, ellos responderán. Barques sonrió, sin alegría. ¿Con qué? ¿Con naves primitivas? ¿Con metal y fuego? El anciano respondió con calma. Responderán con todo lo que son. Y eso es suficiente. En la Tierra, la historia emergió lentamente. Los fragmentos del objeto caído fueron estudiados en laboratorios secretos. Encontraron rastros de tecnología desconocida, energías que no se explicaban con física humana. Pero también encontraron otra cosa. Marcas de batalla. Impactos de armas. Cicatrices. Un científico sostuvo una pieza quemada y murmuró. Esto peleó, y perdió. Los gobiernos se reunieron en conferencias de puertas cerradas. Los militares exigieron preparación. Los científicos demandaron prudencia. Los ciudadanos comunes solo vieron luces en el cielo, rumores, titulares sensacionalistas. Pero en las profundidades de los despachos surgió la conclusión más importante. La humanidad no estaba sola. Y no había miedo. Solo decisión. Un general escribió en un informe. Si vienen, lucharemos. No para vencer. Para existir. Sin épica. Sin grandilocuencia. Solo verdad. La aniquiladora de sombras regresó al imperio. No como vencedora. No como derrotada. Como testigo. Eliar fue llamado ante el consejo. Barques lo observó con ojos de hielo. ¿Qué viste?, preguntó. Eliar no adornó. Vi una especie que no teme a la muerte. Una especie que pelea hasta en océanos. Una especie que no se rinde. Y si la amenazas, no pararás hasta que tú seas destruido con ellos. Barques siseó. ¿Los admiras? Eliar respondió con serenidad. Los respeto. Un murmullo recorrió el recinto. Barques levantó la voz. Entonces debemos dominarlos antes de que crezcan. El anciano prelado habló por última vez. Tal vez ya crecieron. Y no nos dimos cuenta. Eliar añadió. No podemos medirlos con nuestras reglas. Ellos sobrevivieron al peor enemigo, ellos mismos. Si vienen otros, no conquistarán la tierra. La tierra los destruirá o los convertirá en algo nuevo. Es su naturaleza. Sus palabras quedaron flotando en la oscuridad. En la tierra, la vida siguió. No hubo pánico masivo. No hubo histeria colectiva. Solo preparación, discreta pero firme. Pilotos entrenaron con más intensidad. Ingenieros diseñaron nuevos sistemas. Soldados afilaron disciplina. Pero aún en medio de la preparación, la humanidad no perdió algo esencial. Risa. Música. Esperanza. Una científica, observando el fragmento alienígena bajo microscopio, dijo a su colega.
Lo que venga, vendrá. Pero no caminaremos solos. Su colega sonrió. Nunca lo hemos hecho. Y eso era verdad. La humanidad siempre había caminado junta, incluso cuando creía estar dividida. La aniquiladora de sombras fue puesta en cuarentena. Analistas imperiales revisaron cada registro, cada sensor, cada palabra. Informe final. La humanidad no debe ser provocada. Pero los templos no aceptaron fácilmente esa conclusión. Los guerreros querían gloria. Los prelados querían dominación. Solo una idea los hizo detenerse. Si enviamos flotas, perderemos flotas, advirtió Eliar. ¿Y si enviamos ejércitos? Enterraremos ejércitos, completó el anciano. Silencio. El imperio comprendió. No tenían miedo. Tenían respeto. En una noche silenciosa, la astrónoma amateur, aquella que había sido la primera humana en ver la sombra en el cielo, volvió a mirar las estrellas. Esta vez no vio destellos. Solo cielo. Pero sintió algo diferente. No miedo. Curiosidad. Se preguntó qué había allá afuera. Se preguntó qué vendría. Y en su cuaderno escribió una frase sencilla. No importa quién llegue. Somos humanos. Y seguiremos adelante. En otro rincón del universo, Eliar leyó los informes finales y repitió para sí mismo. Son humanos. No con desprecio. No con temor. Con respeto. Porque el imperio había aprendido algo fundamental. No eran la especie más peligrosa del universo. Solo eran la especie más imposible.